Bien, perfecto. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a estar presentando el grupo 2. ¿Están todos los integrantes? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Nancy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Buenas, qué bueno. Los integrantes del grupo 2, Pablo, Marcela, Mirta, Nancy, Juan, Judith, Silene y Lourdes. ¿Están? Sí, profe. Sí, profe, presente. Bien, perfecto. Cuando ustedes Marcela, lo que no dispongan. sé si está. Ella fue ella fue la primera que se conectó. Ah, Bien. súper, gracias. Bien. Bueno, se ve, ¿verdad? Sí, súper bien. Bueno, como dijo la profe, nosotros somos el grupo 2. El tema que nos tocó desarrollar en este módulo es un currículum científico para estudiantes de educación superior. Estos somos los integrantes. Vamos a ir presentando a medida que hablemos. Yo soy Silene Ávila y cada uno se va a presentar cuando le toque su exposición. Esta es un poco la guía de lo que vamos a hacer hoy, de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar con una pequeña introducción como siempre. Vamos a hablar de enfoques curriculares en general y después vamos a adentrarnos al enfoque científico para la educación superior. Vamos a finalizar con un anexo de etapas de investigación científica a modo de comentario, ¿verdad? Y la compañera va a estar concluyendo lo que quitamos de esta bibliográfica. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. ¿me escuchas? Sí, te escucho bien, Marcela. ¿Qué tal? Yo voy a hablar un poco de la introducción. Yo soy Marcela. Por enfoque curricular se entiende el énfasis teórico adoptado en un determinado sistema educativo para caracterizar y organizar internamente los elementos que constituyen el currículo. En la universidad se busca que los educandos sean sujetos y no objetos de la educación. Para ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser desarrollado con elementos que ayuden a los alumnos a conectarse con su realidad. Los enfoques curriculares prevalentes en la carrera de grado de una universidad se entiende como el énfasis teórico que se adopta en las áreas del conocimiento. Los currículos nos ofrecen una idea de los desafíos a los que se enfrenta la educación superior en un mundo globalizado y los roles emergentes de las instituciones de educación superior como participantes clave en el desarrollo humano y social. Aunque hay muchas innovaciones interesantes en los currículos de las instituciones superiores de todo el mundo, las formas en las que se conceptualiza y se desarrolla el currículum varía enormemente. Los enfoques pedagógicos que se asientan al currículum se presentan de muchas formas diferentes y se basan en las interrelaciones entre el conocimiento y el poder. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Mirta Dávalos y me toca hablar un poquito del enfoque curricular. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Es que no hay muy buena señal, Ina, profe, acá. Sí, a veces se va la señal. sí, te Bueno. escucho bien. Del enfoque curricular, hay una propuesta curricular que debe esforzarse considerando los siguientes elementos que constituyen a su definición. El primero es un diagnóstico de necesidades.
Este debe considerarse el entorno inmediato y en el macroentorno y reconocer los avances de la disciplina donde se pretende desarrollar la propuesta curricular, así como sus oportunidades de crecimiento y desarrollo. Dice acá macroentorno, dice profe. Es cuando existen factores y afectan el funcionamiento de una institución. El segundo, filosofía institucional y modelo educativo. Toda esta propuesta curricular que se pretende diseñar o reestructurar para determinada institución educativa tendrá que considerar los principios filosóficos de la misma, los cuales a su vez se convierten en la base del modelo educativo que define la concepción de educación, el perfil del docente y cómo se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje. El enfoque curricular presenta más otros procesos administrativos y de gestión escolar. Cada institución educativa cuenta con su modelo u organización de administración escolar que implica la emisión de actas de calificaciones, certificados, nóminas de profesores, horarios de clase, entre otros aspectos que también debe considerarse y adaptarse o modificarse de acuerdo con los requerimientos del modelo curricular que buscamos desarrollar en la institución. El cuarto, la formación y actualización de los docentes. Parte de una definición del perfil del docente que se requiere para la propuesta en marcha del currículum y de la definición de estrategia para su formación pedagógica y su actualización continua en el área disciplinar. Se trata de un elemento fundamental para el éxito del currículum. La definición de los procesos de evaluación de aprendizaje implica definir, según el modelo educativo, cuáles son las estrategias más adecuadas para reconocer que los aprendizajes esperados se estén logrando en los estudiantes. ¿Otros compañeros? Buenas tardes, compañero. Yo soy Nancy Argaña. Hablaré de algunos tipos de enfoques. El enfoque tecnológico considera al salón de clases como un auténtico laboratorio donde se experimentan técnicas, recursos y experiencias de aprendizaje, como un espacio donde los datos, las cifras y los fenómenos cobran vida y se convierten en indicadores de eficiencia y de eficacia en el proceso de enseñanza, de aprendizaje. El enfoque conductivista se verifica a través de la marcada importancia otorgada a los objetivos. Esto permite la adquisición de conocimientos como acumulación de piezas de informaciones aisladas. Entendiendo sobre el enfoque tecnológico, dice que considera al salón de clases como un auténtico laboratorio, porque el aprender va desde lo más sencillo, que es la motivación, aunque resulte para algunos sin importancia, es primordial. Luego va acompañado de algo que es muy principal también, de la experiencia de aprendizajes y al cual llamamos también aprendizajes significativos, la continuación de una clase que tenga que ver con la que daremos ese día. Y al hablar de conductivista también marca importancia otorgada a los objetivos. Sería que los objetivos deben ser claros y precisos ante una preparación de un plan con relación al tema a desarrollarse en clase. Que eso permita otorgar conocimientos y lograr acumular piezas de informaciones aisladas. Luego, tenemos los tipos de enfoques. Si los objetivos han sido redactados con contenidos que responden a necesidades e intereses de los alumnos y de la comunidad, corresponde al enfoque socioconstructivista. También a eso podríamos decir que es una adecuación curricular según la necesidad de nuestra institución que debemos de ver siempre con relación a nuestro grupo de alumnos o en masa con relación a nuestra institución también. El socioconstructivismo educativo propone un enfoque en donde el proceso de enseñanza se percibe y se conduce como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción de la persona.
es un concepto didáctico de la enseñanza orientada a la acción, cuando los programas presentan particularidad de que fueron redactados de modo que el constructor del aprendizaje sea el alumno y el 50% restante proponía que el estudiante sea crítico, creador y comprometido y dinámico. La siguiente compañera. Bueno, ahora vamos a hablar del enfoque científico en la educación superior. Partiendo un poco del último enfoque que era el socioconstructivista, ¿verdad? En cómo vamos de lo social a lo científico. Siempre estamos viendo que la educación superior o la educación terciaria, ¿verdad? Tiene que tener una pertenencia social, o sea, debe ser abordado desde una perspectiva que tenga implicancia en la sociedad, lo que el alumno aprende o lo que cómo el alumno se forme, que tiene que tener repercusión social, ¿verdad? Pero ahí hay un peligro que trasciende a ser trasciende a tener un carácter demasiado utilitarista. ¿Qué es carácter utilitarista? Su pertenencia debe centrarse en las respuestas que deben dar a las demandas de la economía del sector productivo. O sea, podemos caer en que nuestra educación superior se basa en qué necesita la sociedad en un límite económico, ¿verdad? O un sector productivo que necesita mi sociedad para tener ganancias, para crecer, pero también es necesario tener en cuenta que estamos obligados como educación superior a satisfacer exigencias de los demás entes que conforman un contexto sociocultural, no solo lo económico. Dentro de las funciones o procesos sustantivos de la institución de educación superior, se identifica también la investigación científica, en la cual está abocada a un reemplazamiento e innovación en sus funciones, metas, objetivos y misión, debido a que los paradigmas educativos predominantes han dado paso a la sociedad del conocimiento, de la información y comunicación, que impone un aprendizaje permanente orientado a formar un recurso humano con capacidad para construir su propio conocimiento. No solo aprender de lo que dice el otro, sino construir su propio conocimiento y eso que repercute otra vez en la sociedad. Entonces, durante los últimos años se ha observado una tendencia en los diseños curriculares de algunas carreras de enfatizar más la enseñanza de la metodología de la investigación, tal vez al principio como un componente importante nomás dentro de la formación. ¿Para qué? Para desarrollar la capacidad general para el estudio y el manejo de recursos instrumentales y metodológicos, para la elaboración de trabajos científicos durante la carrera y en el futuro ejercicio profesional. O sea, mediante esto, mediante la metodología de la investigación y los instrumentos que brindan este curso o este componente dentro de la formación, crea su propio conocimiento dentro de su carrera y, ¿por qué no, dentro del ejercicio profesional de esa carrera, ¿verdad? Por esto los institutos de educación superior intentan capacitar al estudiante para generar conocimientos científicos en el campo profesional, sea cual fuera su campo, resolver problemas con apoyo en la investigación, realizar diagnósticos de la realidad, analizar e interpretar datos profesionales y por último escribir informes técnicos científicos, ¿verdad? Bueno, para hacer un enfoque científico en la educación superior se utilizan cursos que enfatizan la enseñanza directa de los métodos de investigación y otros cursos complementarios a la investigación, tales como estadística, seminarios de investigación, en computación aplicada a la investigación, seminarios de trabajo de grado, todo que sea como complemento, ¿verdad? En la educación en una cultura de investigación debe ser una prioridad en las universidades, porque el fin principal de estas universidades no es concebir profesionales en masa, sino generar conocimiento nuevo a través de la investigación científica. Si una universidad no promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la actividad científica en el estudiante, no está cumpliendo uno de sus roles esenciales, porque no su rol esencial,
Para el enfoque científico sería el rol esenciales, ¿verdad? El desarrollo del pensamiento crítico y de actividad científica. Para definir la pertinencia social de la investigación en las instituciones de educación superior, se debe considerar en función de la adecuación entre las actividades de investigación que desarrollan y lo que requiere y espera de su accionar en la sociedad donde ella se inserta. Por lo tanto, cualquier gestión sustentada en el utilitarismo y la inmediatez no tienen pertinencia social. Lo que dijimos hace rato, no solo basarnos en buscar satisfacer la necesidad económica de la sociedad, sino que también adecuar nuestro plan, nuestra educación en investigación para lo que la sociedad necesita, ¿verdad? Para que la sociedad que le rodea a esta universidad o a esta institución de educación terciaria necesita. En consecuencia, se hace necesario tomar conciencia hacia el interior de estas organizaciones, de estas instituciones, sobre la necesidad de establecer lineamientos de política de ciencia, tecnología e innovación conforme a la definición de proyectos de largo plazo, soportados por una planificación que sea en consonancia con objetivos y necesidades dentro del contexto de la diversidad de su sociedad. Bien, buenas tardes, compañeros, profesora. Buenas Voy a tardes. hablar un poquito sobre cómo introducir la investigación científica en las instituciones de educación superior. Deben concebir la formación de las habilidades investigativas de docentes y estudiantes. Se establece como regularidad que las habilidades investigativas son acciones que el sujeto domina y ejecuta para solucionar problemas científicos e investigativos. Las habilidades investigativas se encuentran jerarquizadas en correspondencia no solo con las etapas de investigación, sino con las exigencias didácticas de las actividades docente, laboral e investigativa. En las universidades generalmente se asume el enfoque investigativo para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza de aprendizaje, sustentado en la metodología de la investigación como formación básica para todos los estudiantes, que le aporta los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación científica y que se concreta a lo largo de toda la carrera, a través de su aplicación en la investigación propia de su profesión en proyectos de investigación y culmina con el trabajo de titulación a través de las distintas modalidades. En el ámbito de las prácticas preprofesionales se potencia la formación investigativa de los estudiantes, en tanto se propone la aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura, metodología de la investigación y desarrollo de las habilidades prácticas que correlacionan las habilidades específicas de la investigación en el área o campo de la futura profesión. En esta esfera se privilegia la investigación, acción participativa con el objetivo de vivenciar experiencias prácticas y contribuir a la transformación de su entorno institucional, empresarial y o comunitario, como medio para consolidar la formación inicial investigativa de los estudiantes. En el caso de los estudiantes destacados en la formación investigativa, estos pueden desarrollar sus prácticas preprofesionales como ayudantes de investigación, participando en la planificación y ejecución de proyectos de investigación. De esta manera se contribuye al desarrollo del talento de los estudiantes con aptitudes especiales en el campo de la investigación científica. En los últimos tiempos ha surgido un criterio conceptual que distingue una investigación orientada por la curiosidad y otra de naturaleza estratégica. Esta última vendría a ser aquella que se realiza con la expectativa de que sus resultados conduzcan al desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales pueden provenir de actividades de investigación y desarrollo realizadas por empresas u organismos públicos de investigación y también de la experiencia resultante de los procesos de aprendizaje llevados a cabo individual y colectivamente para controlar, dominar las técnicas resultantes de los procesos de aprendizaje. En la actualidad, la investigación básica está siendo sesgada por el privilegio que recibe la investigación aplicada y experimental a nivel de la educación superior, por las necesidades de financiamiento debido a las reducciones presupuestarias a las cuales se ha visto sometida en los últimos años, ubicándose así en una situación peligrosamente utilitarista.
Bueno, soy la compañera Joy Montiel y siguiendo lo que el compañero estaba diciendo, en correspondencia con las exigencias contemporáneas se plantea un cambio de paradigma en las funciones, actividades y métodos en las instituciones de educación superior, en cuanto que corresponda a ellas asumir herramientas oportunas para impulsar el desarrollo permanente de la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, la competencia para la investigación, planificación y evaluación, formación de valores y manejo de nuevas tecnologías. El desarrollo científico y tecnológico impulsa a cambios bruscos a nivel del conocimiento, tornándose el conocimiento anterior obsoleto por el constante perfeccionamiento que de él se hace. Esta realidad paradigmática conduce a las instituciones de educación superior a la transdisciplinariedad en sus actividades de investigación, sin descuidar la investigación básica por la importancia que ella tiene para el avance del conocimiento, con el propósito de trascender el estudio e intervención del mundo natural en sus investigaciones, para actuar sobre el mismo modificándolo y adaptándolos a las necesidades e intereses nacionales, regionales o locales y abarcando la sociedad en todo su contexto desde la participación y transformación. Dicho en otros términos, realizar investigación enmarcada dentro de los paradigmas de la diversidad y de la transdisciplinariedad. Buenas tardes, yo soy Pablo Vareiro y voy a Buenas hablar tardes. sobre las etapas en la investigación científica que constan de 6 etapas y desde la siguiente lámina voy a hablar en qué consiste cada una de ellas. La primera etapa es de exploración científica. Es la comparación de la realidad tecnológica actual con el modelo deseable. En el segundo punto hay que identificar los posibles problemas de investigación desde la actividad laboral y en el tercer punto hay que formular correctamente el problema de investigación seleccionado. En esta primera etapa es muy importante identificar los problemas y formular correctamente los problemas que van a servir para la segunda etapa. Una vez que se tienen los problemas, se puede pasar a la segunda etapa, que es de la proyección de la investigación. Entonces acá se realizan las determinaciones y planificaciones de la investigación, que son los siguientes: de los objetos y objetivos de la investigación, del campo de acción de la investigación, de la hipótesis, la población y la muestra en el caso que corresponda, los métodos y tareas de investigación necesarios. Hay que determinar el tiempo necesario para la obtención de esos resultados y diseñar proyectos de trabajo de grado. Luego pasamos a la tercera etapa, que ya consiste en la ejecución de los proyectos que se pueden dar con las tareas planificadas y el cronograma elaborado. En la cuarta etapa se analizan. En esta etapa, ya una vez ejecutado, lo que corresponde es analizar los resultados del proceso investigativo que se realiza mediante el procesamiento de datos, la aplicación de técnicas y métodos para la evaluación, y posteriormente se puede validar la hipótesis o el cumplimiento del objetivo. Seguidamente se formulan las conclusiones. Pasamos a la quinta etapa. Una vez que ya tenemos el resultado, la quinta etapa consiste en comunicar, que debe ser de forma escrita, con lenguaje sencillo. Se puede exponer oralmente, también intercambiar los resultados obtenidos con otros estudiantes, y que eso va a ayudar a la socialización de los resultados, que se pueden socializar en eventos y en publicaciones científicas. Y la sexta etapa, que es la última, es cómo introducir
los resultados obtenidos en la práctica social. Primeramente hay que acreditar la propiedad intelectual y posteriormente elaborar y realizar acciones para la introducción de los resultados obtenidos en la sociedad. Hasta acá. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Le habla Lourdes Maldonado. Buenas tardes, Lourdes. Les voy a hablar un poquito sobre la conclusión. La educación en el presente debe orientarse científicamente hacia la preparación de individuos que no solamente aprendan y comprendan conocimientos, sino capacitarlos para incorporarse a la sociedad en condiciones de contribuir a mejor el entorno y participar en las decisiones tecnocientíficas que las afectan. De allí que se establece una interconexión entre el conocimiento que los individuos adquieren, el manejo que ellos realizan y la forma como los utilizan para tomar decisiones respecto a los diversos problemas derivados del desarrollo científico-tecnológico. Las estrategias innovadoras que se apliquen en las instituciones de educación superior pueden conducir a la formación de una masa crítica de docentes para impulsar procesos tecnológicos mediante la aplicación de metodologías orientadas a la generación, mejoras, adaptaciones, transferencias de conocimientos y el aprendizaje de este tipo a los estudiantes para crear y mejorar los conocimientos adquiridos. De allí que una de las formas de competir con éxito en la sociedad global es la transformación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje que tradicionalmente han imperado en las instituciones de educación superior, a objeto de que en los nuevos programas se enfatice el rol del estudiante como constructor de conocimiento científico y generador de desarrollo tecnológico. Asimismo, la enseñanza y la investigación generalmente está centrada en cursos, por lo que se considera que la capacitación con énfasis científico debe ser parte de la formación integral del estudiante y como tal no debe estar circunscripta a determinados cursos, sino que debería constituir un eje transversal que sea enfatizado por todos los docentes. La integración de la investigación en la formación del individuo debe ser intangible, no acreditable, pero real, inmersa en el propio currículo, fundamentada en la idea de universidad y forjada de la identidad nacional. Es todo. Muy bien. ¿Alguna consulta, algún aporte de los compañeros sobre la presentación del grupo 2? Parece que se durmieron todos, profe. No, están ahí. Profe, Sí, a mí me gustaría entender un poco más acerca del término utilitarismo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Hacia dónde se proyecta ese término? Eso me gustaría ahondar un poquito más. sí. ¿Alguno de los compañeros sí puede responderle? Yo también anoté acá. Sí. Bueno, el utilitarismo puede ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser una corriente, una corriente filosófica incluso, pero en el sentido que usamos en la presentación, en el sentido que estaban las bibliografías que leímos para esta presentación, decía que el utilitarismo sería, en términos sencillos, ¿verdad?, satisfacer las necesidades así económicas, las necesidades básicas, ¿verdad? En ese sentido se hablaba acá en la presentación, ¿verdad?, que siempre decimos que la universidad debe ser un enlace, o sea, debe ser útil para la sociedad. Está bien, hay que ser útil,
pero utilitarismo en este caso, en esta presentación, no sé si como algo malo, pero sí como algo muy limitado, muy sencillo, o decir que la sociedad es solamente la parte económica o la parte productiva, ¿verdad? Por eso usaba la palabra, usó 2, 3 veces la palabra utilitarismo, ¿verdad? Solo que utilitarismo también es una corriente filosófica y demás, ¿verdad? Pero en este sentido yo creo que en la bibliografía se usaba más como un limitante que va a cubrir solamente las necesidades básicas y no ir más allá. Sí, esa Sí. era la pregunta. Sí, súper bien, Silene. Justamente yo tomé nota de algunas cuestiones haciendo relación al utilitarismo, porque decía la compañera al inicio, debe ser un sujeto, no un objeto, ¿verdad? Entonces, relacionando también con lo que decías, la implicancia social que tiene que ver con la oferta y la demanda. Es sumamente importante que el profesional esté capacitado, que sea idóneo, que pueda responder a las necesidades de la sociedad y al trabajo en el cual se va a desempeñar. Pero no olvidemos que es un ser social, espiritual y es un ser humano, finalmente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es lo que habla del mero utilitarismo, en que esa persona que es formada para tal o cual profesión se vaya exclusivamente como un ser reproductor de lo que aprendió. Se entiende, que no sea solamente un ser, una persona o un funcionario, como la gente le llama, un funcionario que solamente responde a lo que se le pide, sino que sea también capaz y sobre todo competente, porque recordemos que ser competentes no es solamente ser buen profesional, sino también es ser una buena persona. ¿Está bien? ¿Respondí tu pregunta, Blanca, con la compañera? Sí, profe, me queda bien claro. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, tomé algunos apuntes que me parecieron muy relevantes. Cuando iniciaban, decían la importancia que tiene el diagnóstico de las necesidades. Recordemos que esto no es solamente en el nivel superior, sino que siempre hemos hablado del diagnóstico de necesidades institucionales, uno, a nivel macro, y también en cuanto a las necesidades educativas específicas que se dan dentro de las aulas, ¿verdad? También cuando estamos en educación superior tenemos algunos alumnos que tienen ciertas dificultades, no solamente a nivel cognitivo, sino que también tienen necesidades, tienen dificultades económicas, tienen dificultades familiares, de transporte, o sea, es un conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el profesional que se interesa realmente por el estudiante? Debe conocerlos y sobre todo comprenderlos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no es suficiente conocer nomás el problema, sino que también ser parte de la solución, ¿sí? Después hablaban, lo que decías también, la filosofía institucional y el modelo educativo. Muchas veces hablamos también del sentido de pertenencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sentido de pertenencia? ¿Quién me puede decir? Profe, el sentido de pertenencia es querer y ver lo que tenés en tu entorno. Por ejemplo, en mi enfoque te voy a decir, porque nunca enseñé en la parte superior, ¿verdad? En la facultad, digamos, en la institución. O ves que en el patio, qué sé yo, está tirado, por decir así, el basurero de la compañera. Los niños están chutando, están jugando por eso. Sentido de pertenencia corresponde a la institución, es el basurero que ellos van a destruir. Y decirle, bueno, dejen, a pesar de que no es de mi aula, tener ese sentido de pertenencia, esa apatía, ¿verdad? Que tiene algo que ver con eso también, que muchas veces en los sectores públicos, sean instituciones o sean en algún ministerio, no tienen la gente. Y eso es muy lindo, tener ese cariño de tu lugar, de no solamente en tu casa tenés que querer actuar, tenés que actuar de esa forma, sino que en tu lugar de trabajo.
esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Así mismo, Nancy, dijiste dos palabras importantes. El sentido de empatía, sabemos que es ponernos en el lugar del otro, Sí, profe. y el otro dijiste casa. La escuela, nosotros que somos docentes, la escuela es nuestra segunda casa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, que son como nuestros subhijitos? Es que la escuela, al igual que mi casa, también tiene que estar limpia. Porque yo Sí. salgo de mi casa y me voy a mi otra casa y todos mis espacios tienen que ser limpios. Estoy Sí. enseñando un montón de cosas con eso. No Valores. solamente que mi espacio esté limpio, sino que debo respetar también el espacio del otro, porque nadie Sí. quiere vivir en un lugar sucio. Así Y es. sabemos que porque pateó ese basurero, detrás de esa patada nomás, que nosotros decimos, ay, pateó ya otra vez, hay un montón de situaciones atrás, ¿verdad? Entonces, ese sentido de pertenencia es tan importante y se da en las escuelas, se da en los colegios y también se da en las universidades, ¿verdad? Sí. Hay muchas universidades que tienen así medio como un fanatismo ya un poco exagerado, ¿verdad? Pero es porque tienen ese sentido de pertenencia muy arraigado a su casa de estudios. Recordemos que nuestras casas de estudios nos dan una herramienta demasiado útil para nuestro futuro, ¿sí? Sí. Bueno, después, importante, muy importante también mencionaron el perfil del docente, que sabemos que tiene que ser idóneo, tiene que manejar el contenido, y acá me quiero detener en cuanto al manejo del contenido, porque los compañeros mencionaron algo demasiado importante, que es la cátedra o el módulo o la asignatura como metodología de la investigación. Les consulto, ustedes en etapa escolar del colegio que es más próximo, ¿ustedes tuvieron como una asignatura metodología de la investigación? Yo no llegué a tener, profe. ¿Alguien En más? formación docente yo tuve. En formación docente ya es Sí, mucho en formación después. docente. Sí, después ya. Y se dan. En época Sí. de colegio no, profe. Yo fui la última malla curricular del 2003. Y con nosotros no había metodología ni nos aplicaba el método de procesos. En mi época era 3 etapas. Sí. Y imagínense, hablaste de procesos, hablaste de etapas, y esto lo hemos conversado muchísimo ya. Lo que nosotros hemos adquirido en cuanto a habilidades, capacidades y competencias se tuvo que haber trabajado en un proceso mucho anterior. Mucho. ¿Cuál es la mayor dificultad? Ustedes ahora cuando empiecen a trabajar con alumnos ya de un nivel superior y sean recién egresados de la carrera, se van a dar cuenta de las dificultades que tienen en cuanto a la elaboración de un trabajo de investigación. Había un punto que anoté acá, la metodología de investigación en educación media. Si bien ya se ha introducido de a poco el tema de la investigación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de educación media, con el tema de la preparación de los proyectos del tercer curso, con el plan optativo, con el tema de las interáreas también que trabajan los docentes, lo que se trabaja a través del PCI, lo que se trabaja a través de los proyectos de aula, todo lo que tiene que ver con el proyecto científico propiamente. Pero de igual manera, cuando ya estamos en educación superior, el docente, ¿qué es lo que hace? Mencionó también el compañero una palabra, se asume que el estudiante ya maneja esos procesos. Pero ¿con qué nosotros nos encontramos? Que ellos ni siquiera saben hacer un trabajo práctico, que le llamábamos antes. Estos procesos que nosotros estamos haciendo hoy
ustedes que están desarrollando en este módulo, pareciera como un esquema nomás, pero ustedes lo que están haciendo es, en realidad, es una investigación científica. ¿Por qué? Porque la información que nosotros recabamos como parte de un proceso de investigación debe ser válida. Hay dos puntos importantes que mencionó y dice la población dentro de las etapas de la investigación. Importantísimo, todas las partes son importantes, pero las que yo trabajo muchísimo con los alumnos es la población y la muestra. ¿A quién va dirigida la investigación? ¿Quiénes van a ser el sujeto de estudio? Y en cuanto a la elaboración del marco teórico, sumamente relevante manejar las normas APA. ¿Por qué? Porque voy a poder acreditar la propiedad intelectual de esa información. Recordemos que lo que no está referenciado está plagiado, salvo que sean mis ideas. Entonces, es muy importante manejar esos criterios en cuanto a la elaboración de los trabajos de investigación, y eso se va trabajando por etapas. Difícilmente un estudiante va a poder hacer luego un trabajo de investigación impecable en la primera oportunidad estando en el nivel medio, pero para eso ya se va trabajando desde el tercer ciclo, ya se va trabajando todo lo que tiene que ver con elaboración de proyectos, ejecución y enseñarles también que todo lo que uno va trabajando se debe ir evaluando, ¿verdad? Recordemos que el proceso de evaluación es, como lo dice, un proceso que se tiene que tener en cuenta a lo largo de la ejecución y finalmente verlo como un producto. No sacar esa idea que anteriormente también estaba muy instalada, que si no valía puntos, ellos ya no hacían el trabajo. ¿Es o no es así? ¿Está alguien del tercer ciclo? La compañera suele estar. Bueno, Nancy, decime vos que estás más en lo que es la parte de la institución propiamente. Cuando hablamos de elaboración de trabajos, de cualquier tipo de trabajo, no solamente un trabajo de investigación, sabemos bien que si no tienen un puntaje, o no asisten o simplemente no hacen. ¿Es o no es así? Así es, profe. Muchas veces el ausentismo hace que los del tercer ciclo ni estén enterados de los trabajos. Muchas veces también porque no asisten o los compañeros mismos son, ¿cómo decirle? Se manifiestan de otra forma con él, por el hecho de que él no se integra, está fuera de órbita, como le dicen, ¿verdad? Entonces, al no participar en clase, al no venir, al no preguntar, ausente, o sea que él está fuera de del contexto. Y al final de lo que es más triste es cuando ellos no participan y llegan los exámenes finales y él sabe bien que debió de tener proceso, no lo tiene y comienza a apurarte por el tema de los contenidos, o sea, del cuaderno. Cree que con eso él ya va a poder pasar, ni siquiera te hace un examen, no logra el puntaje, te trae un cuaderno ajeno. A mí me pasó muchas veces así, que traían trabajos prácticos, copias de trabajos ajenos, cuadernos ajenos o un cuaderno que no entendía ni de dónde comenzar ni de dónde terminaban sus tareas. Pero ellos sí querían pasar, solamente ellos querían pasar. Y hay casos que venían los padres, y ahí se enteraron recién los padres que ellos no asistían a clase y que no tenían nada que le pueda ayudar a pasar el año. Sí. Es triste. Y es terrible porque se hace necesario otra vez replantearnos lo que mencionó al final la compañera que decía transformar el sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Qué importante es. Y verlo como un eje transversal también dijo. Que debe estar dentro de todo lo que nosotros hacemos, al igual que tratamos de enseñar y educar también valores, también esos procesos de investigación. Cuando estamos desarrollando una clase
y leemos, presentamos una lectura y va a haber términos que no conocemos. Y dice, pero ¿y qué significa tal cosa? Así como la compañera preguntó. Y ellos preguntan de repente sin tacto y te dicen, ¿qué quiere decir eso? Y yo no entiendo. Y que, bueno, si vos no conoces o el compañero no sabe explicarle, entonces, bueno, vamos a hacer una tarea y vamos a investigar. Pero, ¿en qué va a consistir la tarea? Porque fácilmente puedo buscar en internet qué significa. Pero para la próxima clase le vamos a decir, bueno, vamos a investigar qué es lo que significa, pero de qué manera puedo aplicar esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que haya también ese proceso de contextualización que mencionó Silene. Todo debe ser, a ver, como decías Nancy también, todo debe ser un proceso de construcción, debe ser útil. Motivado. Tiene que ser, necesariamente tiene que haber una motivación. Entonces vos le decís, no va a valer un punto, pero ¿y qué voy a ganar con eso? No va a faltar el que te diga. Vas a desconocer eso. Vas a saber más. Eso es lo que va a ganar. Sí. Profe, pero ahora Sí. también vos le decís algo así, bueno, mañana me van a entregar su cuaderno. Ese alumno ya no aparece al otro día. Así es. Bueno. No aparece 1 o 2 días después, 2, 3 días, o más en mi caso yo te estoy hablando, profe. Vos le querés preguntar y no, da igual. En mi caso, da igual, ella me dice. Y mañana presentan un trabajo, mañana le pregunto algo, le pregunto la tabla o así. Ese alumno no aparece en 2, 3 días. Simplemente. Y cuando aparezca le preguntas. Sí, y eso hago yo, profe. Y me dice, ¿cuánto de ahí? No, ya voy. Es la respuesta más rápida que te dicen, profe. Sí, pero de igual manera, como siempre les digo, este trabajo no es luego que vamos a lograr hoy. Tenés 30 estudiantes y siempre digo esto, nunca uno sabe a quién le puede estar motivando. No lograste con este, pero el que estaba atrás, a ese sí le motivaste. ¿Entendés? Entonces hay que hacer lo que hay que hacer y procuramos por los 30. Pero a veces no podemos todo, pero hacemos lo necesario, todo lo que está en nuestras posibilidades. Bien, entonces es importante ir introduciendo este método científico ya desde, incluso desde el nivel inicial, que siempre hablamos también, Nancy, investigar para qué sirve tal cosa, en qué puedo utilizar en casa. Parecieran cosas minúsculas, pero en realidad no lo son. Se van instalando poco a poco, día a día, paso a paso. ¿Sí? Relevantes. Así mismo es. Bien. Me pareció muy interesante esta presentación, aspectos que no mencionamos todavía en otras clases. Les felicito. Quiero decir que me gustó mucho la presentación, la elaboración, la guía de los contenidos que presentaste, Silene, porque ese es un hilo conductor, ¿sí? Después la introducción y todo el contenido en general. Muy bien. Muchas gracias, profe. Bien. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Está muy bien. Nos vemos entonces el siguiente martes con la presentación del grupo 3. ¿Sí? Dale, profe. Chao, nos vemos. Gracias. Bueno. Gracias, Chao, compañero. Gracias. Chao, profe. Adiós.